Vamos a aplicar el cálculo de gratificaciones de una forma muy básica. Las gratificaciones son, en estos casos, que se da tanto 2 veces al año, tanto en fiestas patrias para julio, hasta el máximo hasta el 15 de julio, y en diciembre como máximo hasta el 15 de diciembre, ¿verdad? Prácticamente son 2 sueldos por año, en teoría, pero tenemos algo más adicional a ello. Y vamos a ver quiénes tienen derecho a recibir o a percibir las gratificaciones. En este caso, el empleado, el trabajador que haya elaborado como mínimo un mes calendario, es decir, todo el mes calendario. En el caso para gratificaciones de julio sería haber elaborado todo el mes de junio, ¿verdad? Entonces, igual para trabajadores a tiempo parcial, también esto aplica, quiere decir, así ellos no trabajen las 8 horas diarias, con un mínimo haber laborado 4 horas diarias o tener un horario a tiempo parcial de 4 horas diarias, también recibiría gratificaciones. En el caso de trabajadores con contrato a plazo indeterminado, es decir, que ya no tenga un plazo indeterminado como lo dice el contrato, o también aquellos trabajadores que estén a plazo fijo. No hay problema para este tipo. También los socios de las empresas de cooperativas también, ellos tienen derecho a este beneficio. Bien, trabajadores también en periodo de prueba, si tú te contrataron mínimo como periodo de prueba 3 meses, que es lo más común, también tiene derecho a recibir la gratificación. Exacto. Como mínimo, eso sí, que hayas laborado el mes calendario, por lo mínimo. Los trabajadores del hogar también no están exonerados de eso, también reciben. Y ahora, ¿quiénes no tienen derecho a la gratificación? En este caso, vamos a explicar algunos. Por ejemplo, como ya dijimos, si no has trabajado el mes calendario, ¿verdad? No tienes derecho. Es uno de ellos, uno de los requisitos es haber elaborado un mes calendario completo. Por ejemplo, el personal de terceros, si la persona, perdón, la empresa que contrata a terceras empresas, una service, entonces esas empresas no, como le digo, a ver, como son subcontratistas, un subcontrato no tienen derecho a recibir de la empresa general, ¿verdad? ¿No? Los trabajadores del régimen agrario, también ellos no tienen derecho. Lo que son practicantes, contrato como prácticas, que es muy diferente al contrato de periodo de prueba. El contrato de prácticas, eh, los practicantes, sea de Senati u otras instituciones, no tienen ese derecho. Los trabajadores de la microempresa, obviamente, porque la ley lo regula, sí, todas las empresas que sean microempresas no están obligadas a dar gratificaciones, ¿verdad? Excepto la pequeña empresa, que es esta, te da al 50% de lo que ya vamos a ir explicando más adelante. Los días computables y los días no computables. En este caso vamos a explicar lo que es días no computables, quiere decir los días que no van a entrar a tu cálculo, qué días no estarán eh, puestos para, o qué días te pueden descontar, ¿no? Por ejemplo, los días que no entran a tu cálculo son las licencias sin goce de haber o sin goce de remuneraciones, la suspensión del trabajador por medida disciplinaria, obviamente, las suspensiones, si una suspensión tiene una suspensión de un día, 2 días, al contrario, en vez de aumentarte o, o pasar para el cálculo, esto va a disminuir. En el caso de inasistencias, faltas injustificadas, obviamente eh, eso al contrario, como dice, te disminuye. No son días no computables. Los días de huelga, declarada ilegal, obviamente, o improcedente. La remuneración computable, en este caso, para tener en cuenta, es decir, nuestro básico o nuestro sueldo básico, si en tu contrato dice, ¿no? La remuneración básica o la remuneración mínima vital, en este caso, para el 2018, es de 850 acá en Perú, pero si tú tienes un básico de 1500, esa será tu remuneración básica. No confundamos la remuneración vital, la mínima vital. Las horas extras, quiere decir, para esto aplica un criterio y aplica una norma para el cálculo de horas extras que lo vamos a explicar más adelante, que tenemos que haber recibido mínimo 3 meses. Que lo explicaremos con el cálculo. Al final tenemos el cálculo para ver un poco más detallado. La movilidad, obviamente, de libre disponibilidad, todo o toda remuneración que sea de libre disponibilidad, como movilidad, en ese también incluimos eh, vale de alimentos, ¿qué más?
bonos, por ejemplo, ¿no? Todo eso también emite al cálculo. Eso sí, siempre ha recibido mínimo 3 meses. La asignación familiar, obviamente, si tienes hijos, si tienes asignación familiar, eso entra sí o sí en estos casos. Bueno, entre otras remuneraciones, como ya lo dijimos, lo mencionemos. Bien, ahora tenemos el cálculo. Vamos a ver más o menos unos casos prácticos, ojalá se asemejen a tu sueldo o a tu criterio, a tu pregunta, ¿cuánto recibiré de gratificaciones? En este caso, vamos a calcular, como dijimos, la persona que no haya laborado o que esté exonerado, a personas que no tengan mayor a el mes calendario. Por ejemplo, si nosotros tenemos un periodo desde enero a junio, que es el cálculo para las elecciones de julio, entonces, si yo voy a recibir una gratificación desde el 15, entrado a trabajar el 15 de junio del 2018, quiere decir, para el 15 de julio que se emite la gratificación, obviamente va a decir el trabajador voy a recibir, pero la verdad es no, porque el periodo computable es de enero, 1 de enero al 30 de junio, ¿verdad? Entonces, si trabajamos del 15 al 6 y el periodo computable es hasta junio, quiere decir hemos trabajado solamente 16 días, en este caso. Entonces, si no tuviera hijos de este trabajador, y este trabajador tiene un sueldo básico, una remuneración básica de 850, por ejemplo, tiene una remuneración básica de 850, tu remuneración computable sería 850, y la asignación familiar tuviera son 935, pero en la verdad no vamos a calcular nada, porque la verdad este trabajador no tiene derecho a una gratificación en este caso porque no cumple con el requisito de haber laborado mínimo un mes calendario. Pero ¿qué pasa si este trabajador en vez de entrar el 15 hubiese entrado el primero? Ahora cambia la cosa porque ha laborado un mes, 0 días, en este caso hasta el 30 de junio. Entonces, como vemos que hasta el 30 de junio ha laborado un mes y tiene asignación familiar, y entonces tiene un sueldo básico de 850 más 85, 935 sería su remuneración. Entre ello, el cálculo sería así, se divide, como nosotros ya tenemos, lo vamos a explicar paso por paso, lo tenemos desarrollado en Excel. El periodo de cálculo es la grabación de 1 de junio al 30 de junio de 2018, lo que nos dice acá, y la grabación por fiestas calculadas del 1 de junio al 30, perdón, del 1 de junio, en este caso para este trabajador, porque obviamente es un mes nada más, nos dice que es de 935, pero es decir, si hubiese elaborado 12 meses con ese sueldo desde enero, hubiese recibido 935, pero solamente elaborado un mes, se lo va a dividir entre los 6 meses, que es el periodo de cálculo, que vendría a recibir 155,83. Esto no acaba ahí, no acaba ahí en este caso. ¿Qué pasa si este trabajador está inscrito tiene un seguro de salud? La ley dice que le va a abonar una bonificación extraordinaria del 9%, que viene a ser 14 soles para este caso. Si estuviera en la EPS, es de 6,75%, que recibiría 10,52. Total a percibir 166,35, ese es el cálculo. Bien, ¿qué pasa si este trabajador me va a decir, tuve horas extras? Supongamos que he recibido 85 o 112 de horas extras en junio, obviamente 112 no va a entrar al cálculo, porque para percibir las horas extras debe ser, dice, percibido mínimo en 3 oportunidades durante los 6 meses. Ahora vamos a ver un caso normal con horas extras y todo. Voy a poner el cálculo. Te lo voy a dejar en la descripción del video este archivo para que puedas simular tus cálculos. Si este trabajador ingresa el 1 de enero, por ejemplo, de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, ya recibiría, como te digo, 935. Pero ¿qué pasa si su remuneración básica es 1200 soles? Ahí está, la asignación familiar no varía, sabemos que es el 10% de la remuneración mínima vital, que vendría a ser 1285 soles. Pero ¿qué pasa si tuviera horas extras? Si este trabajador tuviera horas extras, 100 soles, en junio, desde enero sería en este caso, desde enero, que tenemos acá desde enero,
Desde enero sería 100 soles en enero, 100 soles en marzo y 100 soles en abril, si no está en el archivo. Sería, si ya tiene como mínimo 3 meses, esto se va a porcentuar y va a recibir como 50 soles, porque si tuviera 100 soles más un cuarto mes, ya se vería. Entonces, ¿cómo es el cálculo de esto? El cálculo de esto es que todo, todo lo que es horas extras se suma total y se divide en la proporción entre los 6. Igual en los bonos. También, si tuviera bonos, como vale de alimentos, entre otros, o pasajes, también lo vamos a remunerar lo mismo, ¿no? Si tuviera un bono que recibe el trabajador de 50 soles mensuales, esto también entra para su cálculo. Supongamos 50 soles, será un adicional a su cálculo, como mínimo 3 meses, y lo ha recibido en los 6 meses, sería de 50 soles más del bono, ¿verdad? Bien, veamos así que ya tiene su promedio de 50 soles, de 66 por horas extras. Entonces, el cálculo total para este trabajador sería de recibir de 1.401,67 más su bonificación. Si estuviera en salud el 9%, sería un total de a percibir de 1.527. Pero ¿qué pasa si este trabajador tuvo faltas injustificadas o suspensiones de unos 3 días durante todo ese periodo de los 6 meses? El monto de factor por día se calcula de acuerdo a la remuneración computable, que es 1.401. Entonces, entre 30. Entonces, en este caso, si 3 días tenemos de inasistencia o faltas injustificadas, me van a descontar un total de 23,36. Bien, espero que te haya gustado este video. No olvides compartirlo. Si ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Compártelo y déjanos en tus comentarios cuáles las sugerencias que nos puede dar para realizar otro video o explicaciones que te podemos dar a continuación. Estamos prestos para eso. Muchas gracias.